¿Se ha preguntado alguna vez qué les ocurre realmente a los niños que son arrojados a estas prisiones pensadas para niños? La verdad es mucho más espeluznante de lo que pueda imaginar. Estos centros de detención de menores, destinados a rehabilitar a jóvenes con problemas, a menudo se convierten en lugares de sufrimiento inimaginable. Lo que realmente ocurre dentro de estos muros es una espeluznante historia de violencia, abandono, abusos y muerte. Violencia en los centros de menores. La violencia estalla con frecuencia en los centros de detención de menores, creando entornos plagados de peligro e inestabilidad para los jóvenes confinados en estas instalaciones. Las causas de dicha violencia varían, desde el hacinamiento y la supervisión inadecuada, hasta los problemas psicológicos subyacentes a los que se enfrentan muchos de los detenidos. La falta de supervisión adecuada por parte del personal agrava estos problemas, ya que el personal abrumado o poco formado se esfuerza por mantener el orden y proporcionar el apoyo necesario para gestionar los conflictos con eficacia. Además, muchos de los jóvenes de estos centros han sufrido traumas importantes y padecen trastornos mentales, lo que contribuye a un comportamiento volátil. La combinación tóxica de estos factores puede dar lugar a frecuentes brotes de violencia, que pueden tener consecuencias devastadoras. Uno de estos incidentes ocurrió en el centro de detención de menores de Galesburg, donde se produjo una pelea que causó múltiples heridos. Este centro alberga a jóvenes delincuentes, pero en una ocasión fue escenario de un grave altercado. Según los informes, se produjo una pelea en la que se vieron implicados numerosos detenidos y que causó lesiones tanto a los jóvenes como a los miembros del personal. El incidente fue un ejemplo de la precariedad de la vida en los centros de detención de menores. El día del incidente, las tensiones ya eran elevadas en el centro. Las condiciones de hacinamiento y la escasez de personal crearon un entorno volátil propicio para el conflicto. Cuando estalló la pelea, se intensificó rápidamente, implicando a varios detenidos. Los miembros del personal intentaron intervenir, pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el gran número de jóvenes implicados y la intensidad del altercado. En el caos que siguió, 10 personas resultaron heridas, entre detenidos y miembros del personal. Las lesiones iban desde cortes y contusiones leves hasta daños más graves, que requirieron atención médica. La gravedad del incidente provocó una respuesta inmediata de las fuerzas del orden y de los servicios médicos de urgencia, que acudieron al lugar para restablecer el orden y prestar ayuda a los heridos. En otro caso, una reyerta en un centro de detención de menores de Washington, D.C., causó lesiones a 5 guardias, lo que ilustra aún más los peligros presentes en estos entornos. El incidente comenzó con un enfrentamiento entre detenidos y rápidamente se convirtió en una pelea en toda regla. Los guardias intervinieron para tratar de sofocar la violencia, pero se encontraron con una resistencia que les causó lesiones. Condiciones inhumanas. Más de 48,000 menores están recluidos un día cualquiera en Estados Unidos, según un informe de 2019 de la Iniciativa de Política Penitenciaria. 2/3 de estos jóvenes están recluidos en centros de detención altamente restrictivos, que se asemejan a cárceles y prisiones para adultos. Se supone que estas instalaciones son lugares de rehabilitación, pero muchas están plagadas de condiciones deplorables que solo empeoran el trauma del confinamiento. En agosto de 2019, el Centro de Rehabilitación y Tratamiento para Jóvenes de Geneva, Nebraska, se enfrentó a una crisis. Las 24 chicas allí alojadas tuvieron que ser evacuadas debido a graves daños causados por el agua, mojo, agujeros en las paredes y cables expuestos que colgaban del techo. Este fue solo uno de los muchos casos que ponen de manifiesto el estado calamitoso de los centros de menores. Un chico que pasó unos 7 meses en un centro de Nebraska cuando solo tenía 13 años, contó que dormía en filas de camas colocadas a solo medio metro de distancia unas de otras, y que algunos de los chicos que dormían a su lado eran 6 años mayores que él. Esta falta de espacio personal y de seguridad es un tema recurrente en los centros de detención de menores de todo el país. En California, las condiciones varían, pero a menudo siguen siendo sombrías. O.H. Close, en el centro de California, utiliza un sistema de dormitorios abiertos, mientras que Ventura, en el suroeste, y N.A. Chatterjian, en el centro de California, utilizan celdas similares a las de las prisiones de adultos. Los jóvenes de Ventura pasan largos periodos encerrados en celdas con puertas y somieres metálicos, equipadas únicamente con colchones finos de 3 pulgadas de grosor. En N.A. Chatterjian, la configuración es aún más dura. Hileras de 2 pisos de celdas de hormigón con pequeños colchones, somieres de hormigón, diminutas ventanas empañadas y retretes metálicos junto a las puertas
que no ofrecen intimidad. Un relato especialmente inquietante procede de una madre cuyo hijo pasó 10 meses en el centro de detención juvenil del condado de Charleston, en Carolina del Sur, a partir de julio de 2019. Las condiciones eran terribles. Los detenidos permanecían en celdas para 2 personas durante más de 22 horas al día. Pero debido al hacinamiento, a menudo se hacinaban 3 o 4 jóvenes en cada celda, lo que obligaba a algunos a dormir en el suelo. El trauma se agravaba al tener que comer en sus celdas y utilizar el agua de los lavabos para cepillarse los dientes, a pesar de que el agua se describía como de color blanco lechoso, maloliente y aparentemente insegura para beber. Una noche, después de 3 noches durmiendo en habitaciones dañadas por el agua en el Centro de Rehabilitación y Tratamiento de Jóvenes de Ginebra, un grupo de chicas llegó a su punto de ruptura. Se negaron a volver a sus habitaciones y se atrincheraron en una oficina, utilizando el teléfono para llamar a la oficina del defensor del pueblo de Nebraska, a la línea directa de los servicios de protección de menores y a sus padres. Su desesperado acto de rebeldía puso de manifiesto el alcance de su sufrimiento. En el condado de Charleston, una demanda presentada alegaba que los jóvenes estaban expuestos regularmente a condiciones traumáticas, lo que socavaba el objetivo de rehabilitación del tribunal. Los retretes desbordados eran habituales, lo que provocaba que el agua contaminada inundara los mismos pisos donde los menores eran obligados a dormir. La demanda también mencionaba que se obligaba a los jóvenes a limpiar las aguas residuales solo con una fregona y agua, una tarea que no solo ponía en riesgo su salud, sino que les quitaba cualquier resto de dignidad. Como forma de castigo, algunos jóvenes eran confinados en la celda húmeda, en una habitación pequeña, oscura y sin ventanas del tamaño de un armario para fregonas, durante periodos que oscilaban entre 2 y 5 días. Esta forma de reclusión en régimen de aislamiento no hacía sino agravar la carga psicológica de su detención, haciendo que cualquier pretensión de rehabilitación pareciera una broma cruel. Problemas de salud mental. La mayoría de los niños que ingresan en centros de detención de menores proceden de entornos de pobreza y carecen de recursos esenciales, y más del 70% padecen trastornos mentales que a menudo no se diagnostican ni se tratan. Los expertos señalan que los recursos de salud mental varían mucho de un estado a otro, por lo que a menudo no se abordan los problemas subyacentes. Esta laguna en la atención deja a muchos niños en una situación vulnerable, con problemas de salud mental ignorados o tratados inadecuadamente, lo que contribuye a su implicación en el sistema de justicia juvenil. A los 14 años, una niña fue detenida por robo con arma y agravantes, iniciando un ciclo de repetidos encuentros con el sistema. Los 3 centros en los que cumplió condena agravaron sus problemas de salud mental, lo que la llevó a comportamientos agresivos y peleas. Diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión, describió cómo su salud mental se deterioró en los centros de detención, convirtiendo la experiencia en intolerable. Durante más de un año en el Centro de Servicios Juveniles Betty K. Marler de Lakewood, entre 2017 y 2018, le recetaron un cóctel de medicamentos, como Risperdal, Ritalin y Prozac durante el día para controlar su comportamiento, y Seroquel por la noche, para ayudarla a dormir. El personal médico llevaba carritos llenos de pastillas de colores a las zonas comunes, donde las chicas hacían cola para recibir sus recetas cuando las llamaban. Esta dependencia de la medicación hizo evidente la necesidad urgente de recursos adicionales y de terapia periódica, sobre todo porque muchos jóvenes en régimen de detención de larga duración se enfrentan a problemas de salud mental derivados de traumas reprimidos de la primera infancia. El entorno del centro de detención de Marler era caótico. Las tensiones entre los residentes y el personal desembocaban a menudo en peleas y disturbios. Un motín especialmente intenso provocó su expulsión de Marler poco antes de que el Estado rescindiera su contrato con la empresa que gestionaba el centro. El edificio lo utiliza ahora el Estado. Trasladada a un tercer centro para el resto de su condena, tuvo que enfrentarse a nuevos retos. Sus compañeros la acosaban durante las sesiones de terapia de grupo, por lo que tuvo que recurrir a la terapia individual 2 veces por semana. Su terapeuta se convirtió en un apoyo crucial, la única persona que sentía que estaba realmente a su lado. Sin embargo, conectar con sus amistades seguía siendo difícil, y las interacciones con el personal estaban cargadas de tensión. Los miembros del personal, conocedores de los antecedentes personales de los residentes, a veces les provocaban echándoles en cara sus situaciones familiares en momentos de enfado. Esto provocaba intensos enfrentamientos. Tras romper con su novia, una compañera de residencia salió enfadada de la cafetería. Un funcionario de prisiones que la acompañó a su habitación
detención, criticó su comportamiento, atribuyéndolo a su educación. Esta provocación la llevó a un arrebato explosivo, que desembocó en un altercado físico en el que empujó al funcionario, y posteriormente se rompió una pierna mientras la sujetaban. Los jóvenes internados en centros de detención de menores suelen tener dificultades para reflexionar sobre sí mismos, porque sus mentes aún se están desarrollando. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que tienen problemas o de que pueden estar sufriendo depresión, ansiedad o traumas. El entorno caótico de estos centros dificulta aún más que reciban la atención y el apoyo que necesitan para curarse y rehabilitarse. Muerte. En el colmo de las cosas que pueden ir mal en estos centros de detención de menores, la cuestión de las víctimas mortales destaca como la más alarmante. A lo largo de los años, varios jóvenes fueron puestos bajo custodia, pero las cosas no salieron como estaba previsto. Estos jóvenes entraron vivos, pero salieron como cadáveres. El primero es Anthony Dumas. Anthony era solo un niño, un adolescente con esperanzas y sueños, pero la vida tenía otros planes. Se encontró en un centro de acogida de menores del condado de Broward, un lugar donde se suponía que debía renacer la esperanza. Pero una noche, todo salió terriblemente mal. Anthony cogió un cinturón de cuero y se colgó de su litera. Quizá pensó que era la única salida, pero incluso entonces, un cuidador podría haberle salvado. En lugar de eso, sacó una cámara y empezó a hacer fotos mientras él jadeaba. Mientras Anthony luchaba por asfixiarse, los informes policiales revelaron más tarde que 3 miembros del personal estaban de servicio en el albergue juvenil Lipman esa noche. El centro llevaba 4 años funcionando sin licencia. Los 3 miembros del personal no consiguieron reducirlo. Anthony seguía vivo cuando llegó la policía. Los agentes se quedaron atónitos al encontrarlo colgado de su cinturón, aferrándose a duras penas a la vida. Lo redujeron, pero ya era demasiado tarde. Pasó 4 meses en coma antes de morir. Las consecuencias fueron graves. El Departamento de Justicia de Menores ordenó el despido de 3 consejeros juveniles. La cuidadora de la cámara Polaroid fue condenada por negligencia infantil y puesta bajo arresto domiciliario durante 1 año. Durante su sentencia, el padre de Anthony luchó con sus emociones, encontrando difícil perdonar a los trabajadores que no ayudaron a su hijo moribundo. Luego está el caso de Shaun Smith. Se suponía que había que vigilar de cerca a Shaun, ya que estaba etiquetado como persona con riesgo de suicidio, pero aún así, se las arregló para acabar con su vida. Lo encontraron en su celda del Centro de Detención Regional de Volusia, con una sábana atada al cuello y a la puerta. Según los protocolos, los agentes debían vigilarlo cada 5 minutos. Cuando el inspector general de la agencia investigó la muerte de Shaun, descubrió que faltaban las cintas de vigilancia. Nadie podía saber si Shaun había sido supervisado adecuadamente. La investigación descubrió que 9 funcionarios de prisiones habían ignorado las políticas de prevención del suicidio. 3 de ellos fueron suspendidos y 1 despedido. También estaba Danny Matthews, un adolescente del Centro Regional de Detención Juvenil del condado de Pinellas, cuya vida dio un giro fatal por un simple error. Danny llevaba todo el día intercambiando insultos con otro joven. La tensión entre ellos crecía, llenando el aire de hostilidad. Entonces, un guardia cometió un error crítico y abrió las puertas de las celdas de ambos al mismo tiempo. Los 2 chicos se enfrentaron en el pasillo. Danny golpeó primero, según el otro chico. Intercambiaron puñetazos, pero no duró mucho. Danny se desplomó de repente en el suelo, pero murió de un traumatismo cráneoencefálico, bien por un golpe en la sien o por la caída. Las secuelas fueron graves. Se despidió a un oficial superior de detención y se suspendió a un superintendente adjunto. La madre de Danny quedó desolada. Había accedido a que detuvieran a su hijo después de que éste la empujara en casa. Abusaba de las drogas y se había vuelto volátil, pero nunca imaginó que acabaría así. Pero la tragedia no se detiene ahí. Un chico llamado Willie Durden fue otro joven cuya vida se cobró la falta de atención en los centros de detención de menores. Willie, descrito como un recluso modelo, soñaba con convertirse en consejero juvenil. En cambio, tuvo un final desgarrador, vigilado por un consejero que debería haber sido su modelo a seguir. Poco después de las 4 de la madrugada, un trabajador del Centro Correccional de Menores de Cypress Creek oyó un gorgoteo procedente de la habitación de Willie. En lugar de correr a ayudar, el guardia y su supervisor esperaron 20 minutos antes de pedir ayuda o iniciar la reanimación cardiopulmonar. Se quedaron allí, gritándole a Willie que se despertara. El supervisor explicó más tarde su inacción diciendo: "Algunos de estos chicos gastan bromas". La autopsia reveló que Willie murió de arritmia ventricular debido a un corazón agrandado y enfermo. Nancy Hamilton, entonces presidenta de la Asociación de Justicia Juvenil del Estado, estaba indignada. ¿Cómo se contrata con sentido común? ¿Esperarías 20 minutos si se tratara de tu hijo? Zrenia preguntó. Un joven de la habitación contigua a la de Willie dijo al Dishotota que Willie había estado aprovechando al máximo su estancia, animando a otros chicos a dar un giro a sus vidas.